mejor. Románico. Vamos a empezar con el románico. Bueno, Primero románico, carácter general. algo románico. Luego, antes de que concluya la clase, pues hay una cosa sobre las pulsiones que os tengo que comentar. Bueno, pues, ¿qué cabe decir, digamos, de manera general acerca del arte románico? ¿Qué características presenta? Bueno, pues en primer lugar, es el primer estilo que se desarrolla de manera uniforme en Europa occidental desde la caída del Imperio Romano. Habían surgido diferentes estilos llamados prerrománicos que podemos pensar que vienen a preceder a este estilo, pero curiosamente en torno al año 1000, pues curiosamente en diferentes lugares del oeste de Europa pues van a aparecer, digamos, unos rasgos comunes que vienen a identificar, digamos, este estilo y que se viene a desarrollar pues en unos 150 o 200 años. Se desarrolla durante el siglo XI y el siglo XII, aunque hay que señalar que en la segunda mitad de dicho siglo va a convivir con el estilo gótico. ¿Qué es lo que sucede? Pues mediados del siglo XII, incluso pues en algunos lugares, hacia la década de 1140, incluso 1130, pues ya empiezan a surgir elementos en la arquitectura, también en las artes plásticas que anteceden a la estética del gótico. Aparece el gótico inicial y por tanto ya en la segunda mitad del siglo XII este nuevo estilo va a convivir con las formas del románico. Por eso en muchas ocasiones hay edificios que se empiezan en estilo románico y se concluyen en estilo gótico, como viene a suceder pues, en muchos lugares de España. Bueno, ¿qué características presenta? Bueno, en primer lugar, hay que señalar su precedente. Los llamados estilos prerrománicos. En España vendrían a ser el arte visigodo, el arte asturiano del siglo IX y el arte mozárabe del siglo X. Incluso pues, podemos considerar construcciones en el norte de Cataluña que vienen a anteceder ya a finales del siglo X directamente la estética románica, como pudiera ser el caso
Dicho lugar, que por cierto en la actualidad no está en Cataluña, sino en el sur de Francia, en las regiones del Rosellón y la Cerdaña, pues vendría a ser pues, uno de los focos donde va a surgir la estética del románico. Bueno, características. Bueno, pues en primer lugar, responde a una sociedad feudal y ruralizada. La mayor parte de la población vivía en el campo y luego además la sociedad se dividía en 3 estamentos sociales: la nobleza, el clero y el campesinado. Y el que tiene más influencia en cuanto a las manifestaciones artísticas, sin lugar a la duda, va a ser la Iglesia. Mientras que los nobles gobernaban los territorios por la cesión de la autoridad que habían hecho los reyes, es decir, que a cambio de su fidelidad pues habían entregado pues no solo tierras, sino también derechos sobre la administración y la legislación de dichos lugares, de dichos feudos. Y los campesinos que habían convertido en siervos, es decir, estaban obligados a permanecer en las tierras del señor feudal y trabajar para él y pagarle rentas a cambio de recibir su protección. En una época donde a las malas cosechas de las epidemias pues se sumaban las guerras y las invasiones de otros pueblos, como pudieran ser los musulmanes, los vikingos o los magiares, cuando no, pues los nobles y los reyes estaban peleando entre sí. Bueno, a ello pues había que sumar el hecho de que la Iglesia se convierte por aquel entonces en prácticamente el único mecenas en el campo de las artes. Se construyen los nobles, pues en qué se interesaban, pues en edificar castillos y fortalezas, rodearse, digamos, de objetos suntuarios. Pero claro, un noble de aquellos tiempos pues no era un noble que contara con una biblioteca, que acumulara obras de arte. Así que claro, pues bueno, eso también, digamos, que vendría también a extenderse a los monarcas. Así que por tanto, este hecho, sumado con la fervorosa religiosidad de la época, estamos hablando de la etapa de las cruzadas, la etapa de las peregrinaciones, explica que sea un arte fundamentalmente religioso. Así que cuando estamos pensando en edificios románicos, estamos pensando en iglesias, monasterios, incluso catedrales. Cuando estamos pensando en pinturas, estamos pensando en las pinturas al fresco que decoraban el interior de esos edificios. Cuando estamos pensando en esculturas, pues pensamos también en las portadas de los edificios, en los capiteles que se decoran tanto en los claustros como en el interior de las iglesias.
de dinero el clero. Pues también De los impuestos que pues, recibía por un lado, el diezmo. también el cobraban. diezmo también Cobraba pagaban. el diezmo. También cobraban rentas, estaba el diezmo, que era lo que Sí. pagaban pues, los campesinos Y los a los monasterios e iglesias. A su vez también hacían donaciones los miembros de la nobleza, lo cual pues eso les permitía, entre otras cosas, construir estos edificios decorables y también dedicarse a otros menesteres, como por ejemplo escribir y copiar libros. Bueno, por tanto, la iglesia clave en el desarrollo del programa. Y luego, por otro lado, también hay que sumar otra cosa. La dependencia de las artes plásticas a los edificios. Las cuales se van a adaptar al marco arquitectónico. Así que eso, ¿a qué conlleva? Bueno, pues en primer lugar a que unas representaciones van a estar en un emplazamiento y no en otro. Las representaciones satíricas, pues por ejemplo, pues ¿dónde van a encontrarse? Pues en los aleros de los tejados, por ejemplo, en un lugar, digamos, poco visible. En cambio, pues la figura de Cristo Pantocrator, Cristo en majestad, acompañado por el Tetramorfos, pues nos lo vamos a encontrar en la portada de las iglesias, pero también en los ábsides de la capilla mayor, los dos lugares, digamos, más importantes. El lugar de acceso y el lugar donde tienen lugar los oficios religiosos. Pero luego también estas figuras se van a adaptar a ese marco, con lo cual las figuras van a tener un tamaño mayor o menor, se va a alargar o a acortar su canon en función del espacio que ocupan. Con lo cual estas representaciones no van a ser naturalistas, van a responder a una función determinada. Bueno, la difusión del arte románico. ¿Cómo puede ser que en una época en la cual el comercio prácticamente no existía a gran escala y se practicaba a una escala local, donde los reyes habían cedido su autoridad y por tanto no existía algo parecido a lo que hoy llamaríamos la Administración General del Estado, y donde también pues se sucedían las guerras y los enfrentamientos de manera más o menos pequeña. Bueno, pues aún así la difusión se va a llevar a cabo de tres modos. En primer lugar, a través del Camino de Santiago. Por el auge de las peregrinaciones. Los católicos de la época acudían en masa
incluso a Jerusalén, teniendo en cuenta que por aquel entonces Palestina pues era un territorio en manos de los musulmanes. De hecho, pues existía, por ejemplo, la llamada Vía Francengina. La Vía Francengina es la que permitía a los ingleses ir en peregrinación hacia Roma, pero también dirigirse hacia Compostela. Bueno, de entre esos itinerarios, digamos, pues el más conocido es el Camino de Santiago, o lo que se viene a denominar en la actualidad como el Camino francés. Partía de diferentes lugares de Francia, desde el norte, el centro y el sur, atravesaba los Pirineos y se internaba en tierras de la península ibérica, atravesando Aragón, Navarra, tierras castellano-leonesas y finalmente atravesando Galicia hacia Santiago de Compostela. Naturalmente que los peregrinos también podían llegar por otras vías, por otros medios, pero digamos ese era el recorrido, digamos, más habitual y que ha pervivido también, digamos, en el tiempo, siendo este reconocido pues, prácticamente en primer lugar como un itinerario cultural europeo por parte de la Unión Europea. Claro, ¿esto qué supone? Pues que no solo los peregrinos van a ir por el Camino de Santiago, también comerciantes y artesanos. Y claro, eso permite que las formas del románico se difundan por otros lugares de Europa y evidentemente que también lleguen a España. En segundo lugar, por medio de una orden religiosa, la más importante que surge en ese momento. La orden de Cluny, la orden cluniacense. La abadía de Cluny no solo se constituye como el modelo de monasterio medieval por aquel entonces, ya existían los monasterios y basta pues con poner como ejemplo la abadía de Montecassino en Italia, pero en el caso de Cluny, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues se construye un gran monasterio, símbolo del poder de la orden, y además de contar con una iglesia de gran tamaño, pues contaba con varios claustros y con varios edificios. Así que claro, cuando se funden otros monasterios de la orden cluniacense van a seguir el modelo establecido en Cluny. Pero luego también, y esto digamos que sería evidente en Francia, pero también en otros lugares, las edificaciones del monasterio y muy especialmente la iglesia van a ser copiadas por diferentes arquitectos a la hora de construir edificios. Así, por ejemplo, esta iglesia pues contaba con una girola que rodeaba el ábside mayor. También tenía capillas radiales y capillas junto al crucero. Crucero que por cierto era dórico. Bueno, sobre el crucero se levantaban cimborrios, esas torres que se emplazan en dicho lugar. Pues bien, una iglesia que tiene una girola, con capillas radiales, con un crucero sobre la que se levanta un cimborrio, que tiene torres a los pies, pues es la Catedral de Santiago de Compostela y también las iglesias de peregrinación que se construyen en ese momento. Pero eso es Cluny. Sí, eso es Cluny. Vale, pues era grande. Sí, en la actualidad, pues, ¿qué se conserva? Pues una pequeña parte. Uno de los brazos del crucero.
todo con ella y en Francia, el norte, el sur, ¿no? Creo que en el centro, no lo recuerdo ahora, no lo recuerdo bien. Creo que vamos por esta parte. Así sí. Pero- Por ahí. Por Pero nunca ahí. lo he situado en el mapa. Yo no sé por qué pensaba que estaba en el sur. Bueno, y en tercer lugar, hay que señalar la aparición de cuadrillas de canteros. En cierto modo esto guarda relación también con las peregrinaciones, pero no responden única y exclusivamente a ello. ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, pues que trabajadores que se dedicaban a construir edificios van de lugar en lugar, trabajando en estas construcciones y difundiendo las formas románicas. Es lo que explica también que, digamos, ciertas variaciones dentro del estilo y que puedan corresponder a ciertos lugares, pues aparezcan en otros sitios. Por ejemplo, en Cataluña las construcciones, y muy especialmente las del siglo XI, están decoradas con los arcos lombardos. Ya veremos lo que son. Pues bien, hay otros lugares donde aparece ese elemento decorativo. Bueno, ¿por qué se le llama así? Pues porque era un elemento decorativo que en el norte de Italia, en la Lombardía, pues se empleaba pues, especialmente en el arte prerrománico. Cuadrillas de canteros de dicha procedencia seguramente llegasen a Cataluña y empezarían a utilizar ese elemento pues, para evitar que los muros fuesen demasiado monótonos, demasiado repetitivos, que no fueran simplemente lisos. Pues bien, pues ese elemento con el cual nosotros identificamos las construcciones románicas catalanas, pues por ejemplo, pues está presente en la ermita de Santa María de Güell. Otro ejemplo de ello son las llamadas torres del Duero, que exactamente por emplazamiento tampoco vendrían a ser así. Y serían los cimborrios cubiertos con cúpulas y que se flanquean con torrecillas que vienen a corresponder a la Catedral de Zamora, a la Provincia de Toro, a la Catedral Vieja de Salamanca y a la Torre del Cayo de la Catedral de Sigüenza. ¿Qué es lo que sucede con esas construcciones? Pues que son muy semejantes también a otras que se realizan en el sur de Francia, que siguen, digamos, esos modelos a la hora de cubrir los espacios con cúpulas y que por tanto podemos pensar que canteros procedentes de Francia o de esa zona de Francia difundieron esa manera de construir y de ahí esa presencia de esos elementos en dichas construcciones. Acerca de la arquitectura.
claro, la arquitectura responde, por tanto, a una finalidad religiosa. Naturalmente que nos vamos a encontrar en el románico pues, con construcciones civiles. Quizás, digamos, la más relevante en España sean las murallas de Ávila. Pero, naturalmente que la casi totalidad de las construcciones responden a una finalidad religiosa. ¿Cuál vendría a ser el edificio más destacado en estilo románico? ¿Cuál sería la construcción, digamos, más representativa? El monasterio. Naturalmente que también se van a construir otros edificios religiosos. Iglesias, catedrales. En el caso de estas construcciones del siglo XI o del siglo XII, pues ¿qué hay que mencionar? Pues que incluyen un conjunto de edificaciones que incluyen una iglesia y al menos un claustro. Porque claro, si un monasterio es muy grande, pues en lugar de tener solo uno, pues van a tener diferentes claustros, diferentes patios porticados, distribuyendo diferentes estancias. Y claro, pues en un claustro, pues ¿qué espacios nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar con una sala capitular, nos podemos encontrar con el refectorio, nos podemos encontrar con capillas, nos podemos encontrar con las celdas de los monjes, frailes o monjas que vivían allí. Y claro, pues luego, ¿qué otras construcciones nos podemos encontrar? Bueno, podría darse la circunstancia de que el abad o prior del monasterio, o la abadesa, contase con una vivienda, aparte, una vivienda diferenciada. También nos podemos encontrar con la hospedería, para poder alojar pues, a aquellos que no forman parte de su comunidad. Nos podemos encontrar con almacenes, con cuadras para el ganado, con huertas, con jardines, con la biblioteca también y el escritorio, aunque eso sí, estos solían emplazarse en el claustro o en el claustro principal en caso de tener varios. Bueno, ¿cómo viene a ser un templo, digamos, prototípico romano? Pues las iglesias siguen los modelos de las llamadas iglesias de peregrinación y también pues, tratan de asemejarse a la iglesia de la abadía de Cluny. Y aunque hay excepciones, y ya os lo comentaré digamos más adelante, pues estas suelen tener planta de cruz latina.
Bueno, generalmente nos vamos a encontrar con edificios de 3 naves. Con crucero y un ábside rodeado por una girola que cuenta con absidiolos, a los cuales se les llama también capillas radiales. Bueno, estos serían por tanto los absidiolos, que también les podemos encontrar en el crucero. Bueno, los cruceros pueden contar con una sola nave o pueden contar con 3, que es lo que sucede pues, en la Catedral de Santiago de Compostela. Esa es su planta. Al fin y al cabo se trata de una catedral de enormes dimensiones. Bueno, pero luego también va a haber elementos reconocibles en las construcciones. Bueno, y esto lo vamos a ver en la sección también. Bueno, aunque no siempre nos lo vamos a encontrar, contaban con tribunas. Las tribunas son naves que se van a empezar a pasar en una altura superior y que van a estar sobre esas naves laterales de las iglesias y catedrales. Bueno, ¿para qué servía? Bueno, pues hay una idea generalizada y errónea de que se levantaban para albergar a los peregrinos que llegaban en masa y que por tanto no se podían alojar. Bueno, esto es falso. Bien es cierto que un edificio como la Catedral de Santiago de Compostela recibía a una cantidad enorme de peregrinos, aunque de todos modos, pues a mi juicio, pues estos serían en número pues menos de los que llegan en la actualidad. Así que si no respondían, digamos, a esa función, a aumentar la capacidad del templo, pues ¿para qué servían? Pues podían servir como manconi, como un lugar que permitía pues, diferenciar o separar a los hombres y a las mujeres, aunque de manera más habitual, ¿para qué servía? Pues para separar a los miembros de la nobleza y del alto clero de los campesinos que estaban en el cuerpo de la iglesia. Luego también, los edificios románicos tenían cimborios, es decir, torres sobre el centro del crucero. O transepto. Bueno, crucero y transepto puede parecer lo mismo, pero no tiene por qué. El crucero es un espacio
campanario en la iglesia, que es el que hace que los edificios tengan planta de cruz latina o de cruz griega. El transepto es una nave perpendicular al cuerpo de la iglesia. ¿Y qué puede pasar? Pues que una iglesia puede tener transepto, pero no crucero. Claro, ¿y esto cómo se come? Bueno, pues sería un edificio de planta basilical. Se puede destacar el transepto del crucero en altura, pero no en planta. Y también ensanchar esa nave en relación a las naves laterales, pero no destacarla en la línea de fachada. Bueno, aquí de todos modos podéis reconocer el cimborrio, que se encuentra sobre el crucero de la Catedral Vieja de Salamanca. Yo me imagino pues, que harían una foto desde la Catedral Nueva para sacar una imagen de la misma. Bueno. Y luego además los edificios románicos van a tener torres campanario. ¿Por qué se levantan? Bueno, pues no solo pues, para destacar el emplazamiento de las campanas, también por una cuestión muy simple. Estamos pensando en una época en la que podían llegar pues, invasores que atacasen los monasterios, que atacasen las aldeas y claro, pues la función que podía cumplir un torreón, una atalaya, pues lo podía cumplir también perfectamente un campanario como punto de observación. Aparte de que iba a destacar, digamos, la construcción sobre el resto de los edificios que pudiera haber en dicho lugar. Claro, ¿cómo son los campanarios y dónde se emplazan? Pues también van a variar por zonas. En ocasiones están separados del resto de la construcción, como sucede en Italia. En otras ocasiones está adosado al resto del edificio. En unas ocasiones se emplea solo un campanario, en otras solo dos. Unas veces están los campanarios a los pies de la iglesia, otras veces junto a la cabecera. En otras ocasiones, como viene a suceder en Castilla y León, se adosa el campanario junto al soportal, junto al pórtico de la iglesia. Y luego también, pues las hay más robustas, las hay más elevadas, las hay de planta cuadrada, las hay también de planta circular. Bueno, ¿cómo sería por tanto un edificio en planta y cómo sería en alza?
así visto, en planta, que vendría a ser. Bueno, pues este sería el crucero. Esta sería la nave mayor. Aquí estaría la nave lateral. Sobre este espacio estaría el cimborrio. Todo nos puede identificar con una cúpula. Esta sería la girola o el ambulatorio. Estas son las capillas radiales. Y aquí una de las torres. La capilla radial son los auxiliares, ¿no? Sí, aunque puede haber auxiliados junto al crucero. Y una pregunta, el cimborrio este de la Catedral de Salamanca y el de Zamora, tiene esa forma de escamas, tienen un nombre, eso se llama escamadas o algo así. Me suena a mí que tenía un nombre eso. ¿Cuál es la cúpula gallonada? Cúpula gallonada. Ah, sí, No, eso sería, digamos, la forma que pudiera tener el interior. Y una cúpula gallonada es una cúpula que tiene nervios. Fíjate, me suena a eso. Que tiene una cúpula que es como si, más bien como si los nervios se los hubieran quitado y tiene, digamos, una sorte de forma de arista. Como si tuviéramos los bajos de una... Exactamente, como los bajos de una... Pero bueno, no sería el caso de esta cúpula. Bueno, pues esa cubierta, digamos, esa cubierta pues, como con forma de escamas de pez, que no recuerdo que no me pudiera tener, pero bueno, también se emplea en la Catedral de Zamora, en el cimborrio de la colegiata de Toro, en la que se utilizan tejas de cerámica. No sé si ya originalmente la construcción o si reemplazaron la cubierta original. Bueno, en el caso de España, de todos modos, habitualmente va a haber cabeceras de 1 o 3 ábsides. Bueno, el alzado de las construcciones, ¿cómo viene? Así. Bueno, pues pensemos en una iglesia que fuera una gran construcción. Aquellos edificios más pequeños pues solo tenían una nave, si tenían 3 normalmente no se levantaban a tribuna. Así que puede suceder que se peralte la nave mayor para poder abrir ventanales. Aunque eso pudiera, digamos, comprometer la estructura del edificio.
en la zona del aspecto sería así. Bueno, en el centro, evidentemente, estaría la nave mayor. Aquí observamos la tribuna, perdón, una de las naves laterales. Esta sería la tribuna. Y había hablado un cuadrado. Ya veremos ahora para que salga. Bueno, aunque los edificios románicos, en relación con los góticos, pues son edificios poco luminosos, pues eso no quiere decir que no había ventanas, evidentemente cosas completamente oscuras no querían estar. Podría darse el caso de que se abriera un clavistorio en la parte superior, que se abrieran algunas ventanas sobre las tribunas, también que hubiera pequeñas ventanas estrechas y abocinadas a la altura de las tribunas y de las naves laterales, y donde se van a abrir ventanales, se van a abrir vanos. Van a ser en los cimborrios. Bueno, luego también, pues, si nos encontramos con edificios que tengan el crucero destacado en planta, pues claro, pues tendrían a tener, digamos, un aspecto tal que es. Bueno, no lo tenéis ya. Bueno, ¿cómo son las construcciones? ¿Qué medios se emplean para levantar los edificios? Bueno, lo habitual es que en los edificios románicos se utilice la piedra de sillería.
hay edificios que se realizan parcialmente en ladrillo, lo que no suele ser muy habitual. Luego hay ocasiones también en las que las construcciones se realizan con cubiertas en piedra, cubriéndose el ábside, mientras que el resto de la construcción pues va a cubrir con una cubierta de madera. Naturalmente, porque se trataría de construcciones modestas, de pequeño tamaño, pero claro, cuando ya estamos hablando de grandes monasterios, de catedrales, pues las cubiertas que se van a emplear, pues ¿cómo van a ser? Pues van a ser en piedra. De hecho, pues cuando estamos hablando de un edificio que se construye en ladrillo, que tiene una cubierta de madera y que solo se emplea la bóveda de horno en el ábside o en los ábsides, o como mucho en el crucero o en el transepto, pues ya en el caso de España no estaríamos hablando de edificios románicos, estaríamos hablando de edificios mudéjares, o más bien de edificios mudéjares románicos. Bueno, para cubrir los edificios como elemento sustentado se va a utilizar la bóveda de cañón. Que se va a reforzar con arcos fajones. Es decir, arcos de refuerzo que permiten sostener la cubierta. Ahí lo podéis ver en el mapa, cómo se van sucediendo a lo largo de esta nave mayor. Bueno, ¿qué pasaría si la nave mayor, en vez de tener una única nave, es atravesada por bóvedas de cañón que se suceden paralelamente unas a las otras? ¿Qué era lo que harían los arquitectos? Pues curiosamente lo que haría sería algo parecido. En vez de reforzarla con arcos fajones, pues van a abrir arcos entre bóveda y bóveda, también para reforzar la estructura. Eso se le llamaría arcos diafragma. Bueno, para poder pasar de una nave a otra, también se van a abrir arcos. Serían los llamados arcos torales, los que permiten pasar de la nave lateral a la nave mayor y viceversa. Bueno, la bóveda de vista también se va a utilizar. La bóveda de vista, digamos, es el resultado de la intersección de manera perpendicular de dos bóvedas de cañón. Sería como si a una bóveda de crucería la hubiéramos quitado los nervios. Y el aspecto, por tanto, sería este. Tiene, por tanto, aristas en esa parte. Bueno, ¿dónde se emplea la bóveda de arista? Pues sobre todo se va a utilizar en las naves laterales y en las girolas. Bueno, ¿y qué es lo que pasa con las tribunas? ¿Cómo se van a cubrir? Bueno, pues en unas ocasiones se cubren con una cubierta de madera, en otras lo
lo que van a utilizar, y es lo que sucede en Santiago de Compostela, se va a emplear una bóveda de medio cañón. O sea, literalmente, pues tenemos un arco de medio punto, le dividimos por la mitad y el resultado sería esto. Si lo que tenemos es una sucesión de este tipo de arcos en el espacio, pues lo que vamos a tener es una bóveda de medio cañón. Y luego también la cúpula. La cúpula se va a utilizar en los ábsides y en los cimborrios. Claro, ¿cómo van a ser las cúpulas de los ábsides? Pues van a ser cúpulas de cuarto de esfera o bóvedas de oro. De todos modos, los cimborrios no tienen por qué cubrirse siempre con una cúpula, ni mucho menos. Se puede utilizar una bóveda de arista, se puede levantar una estructura de madera. Pero claro, a la hora de levantar una cúpula, ¿qué era lo que pasaba por aquel entonces? Pues que los arquitectos y constructores tenían que adaptar un espacio cuadrado a un espacio circular. Y eso para ellos era un problema. Porque claro, la cúpula era algo que no se había dejado de emplear desde tiempos de los romanos. Pero las cúpulas se utilizaban en construcciones centralizadas. Se empleaban en mausoleos, se empleaban en baptisterios, se empleaban en iglesias de planta centralizada. Pero claro, cuando se empiezan a utilizar en las iglesias para cubrir ese espacio central, en los cruceros, pues ¿qué es lo que van a tener que hacer? Pues adaptar ese espacio cuadrado a la forma de la cúpula. Con lo cual van a tener que utilizar dos cosas: las trompas y las pechinas. Aquellos, digamos, que no eran especialmente hábiles, lo que van a hacer es levantar un arquillo de descarga para convertir ese espacio de cuadrado a octogonal. Y por eso la cúpula iba a tener más espacio para sostenerse. Luego, por otro lado, también podían utilizar las pechinas. Las pechinas permitían convertir en un espacio cuadrado directamente en un espacio circular. Pero claro, era un sistema más complejo, más elaborado. Así que, por tanto, pues eso explica que en muchas construcciones románicas se prefiriera utilizar las trompas en lugar de las pechinas. Claro, ¿cómo se difunde este sistema constructivo? Pues de una manera muy simple. La influencia bizantina estaba presente en Italia, pero también llega al sur de Francia. Desde el sur se difunde a otros lugares y de ahí también pasa a España. Por eso, la cúpula de la Catedral Vieja de Salamanca, la cúpula de la Catedral de Zamora, la cúpula de la Colegiata de Toro, se levantan sobre pechinas, no se levantan sobre trompas. Bueno, ahí de todos modos tenéis varios ejemplos. Aquí tenéis una bóveda de horno y aquí un arco de medio punto. Que de todos modos, aunque nos pueda parecer lo contrario, no es un arco ciego. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que se ha hecho ha sido tapar el hueco
con esas placas de mármol o de alabastro que al ser más o menos translúcidas pues le permitían dejar pasar en parte la luz del sol. Esto está repetido. Luego además, en el exterior los muros se reforzaban con contrafuertes. Es decir, se adosan a la pared pilares de refuerzo para evitar que se vengan abajo. Al fin y al cabo, pues los constructores lo que buscaban era que las construcciones fueran sólidas, que fueran duraderas, y aunque manifestaba mayor pericia constructiva que en épocas anteriores, pues tampoco se puede decir que tuvieran especial seguridad. Con lo cual, el peso de las cubiertas recaía en los muros y para evitar que estos se arrumbaran, se agrietaran o directamente se vinieran abajo, pues se adosaban esos pilares de refuerzo. Para evitar que la estructura tuviera puntos débiles, pues los muros van a tener pocas aperturas. Hay por tanto una escasez de vanos. Los cuales a su vez estaban abocinados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las ventanas se estrechan hacia el interior para evitar puntos débiles, pero también para que en esas aperturas que iban a ser escasas y estrechas pudiera entrar la mayor cantidad de luz posible. De ahí esa forma de saetera. ¿Por qué emplean esa forma? Bueno, ustedes saben lo que es una saetera de los castillos y de las murallas, que se abren más hacia el exterior y se estrechan hacia el interior. Así se podía lanzar con mayor libertad los dardos y flechas, mientras que el soldado que estaba al otro lado estaba más resguardado y por tanto dificultaba que pudiera recibir algún tipo de proyectil. Pues bien, en el interior de las iglesias, ¿qué era lo que sucedía? Pues al abrir las ventanas así, podía entrar la luz en diferentes momentos del día sin que eso pues comprometiese la luminosidad del edificio. Imaginaros pues que hay una ventana de ese tipo en el lado sur. Pues la luz solar seguiría desplazando de un extremo a otro de la iglesia. Y que por tanto pues se evitaba que hasta la caída del sol pues el interior estuviera pues completamente a oscuras. Elementos decorativos. Ya para ir terminando todo. Bueno,
en primer lugar, el más simple de todos. Porque es un elemento constructivo que luego en los muros se va a repetir. Los arcos ciegos. En el siglo XII, pues los arquitectos empiezan a plantearse el hecho de que, claro, los muros son demasiado monótonos y que tienen que incorporar pues, elementos que permitan, entre otras cosas, crear juegos de luces y sombras. Y por ello, pues van a crear franjas en las cuales pues, van a emplear líneas de imposta, entre las cuales, pues, por ejemplo, pueden emplazar esos arcos ciegos con columnas adosadas que tienen capiteles semejantes a los de los pilares del interior o a los que se encuentran en los claustros. Bueno, en segundo lugar, el ajedrezado. El ajedrezado se forma por la alternancia de piezas prismáticas de forma cúbica y huecos, creando pues, un espacio que se asemeja al del tablero de un ajedrez. Esto nos puede llegar a confundir con el abilletado. Bueno, en el abilletado también se da una alternancia entre elementos que están en relieve y otros que son huecos. Pero en este caso, en vez de utilizar formas cúbicas, lo que se van a utilizar son medios cilindros. Bueno, ¿os queda más o menos claro? Bueno, en cuarto lugar, los modillones de rollos. Bueno, como si se hubieran cogido las hojas, los pergaminos de un libro y se hubieran enroscado, pues estos constituyen franjas que se encuentran frecuentemente en los remates de los edificios. Digamos que vienen digamos, a sustituir a las líneas de impostas y es un tipo de decoración pues, más habitual en la segunda mitad del siglo XI. Ya en el siglo XII pues, se emplean digamos, formas digamos, menos toscas, más sofisticadas. Pero el caso es que viene a ser una franja en la que se suceden medios cilindros puestos verticalmente. En quinto lugar, las puntas de diamante. Serían piezas de forma piramidal que nosotros podemos observar frontalmente. Pueden tener esta forma
Los dientes de siempre. Bueno, los podéis observar en esa portada, evidentemente, pues el aspecto que va a tener es ese. Pero en un arco prácticamente es un arco lobulado eso, ¿no? No, es un arco de medio punto, lo que pasa que al estar abocinado, pues en uno de los arcos interiores pues está esa decoración en dientes de sierra. Y luego a su vez, pues la rosca está rodeada por este otro arco con puntas de diamante. Bueno, y luego ya por último, los arcos romanos. Son arcos que decoran la parte superior de los edificios. Y que en ocasiones además se acompañan con pilastras adosadas. Así que nos vamos a encontrar pues, con una alternancia de arquillos y de pilastras. De una forma pues, más o menos como esta. Bueno, pues con esto concluimos la clase de hoy. Os tengo que comentar unas cosas.